Buenos días a todos, todas y todes. Estamos aquí en el webinar México podría tener su primera presidenta. ¿Qué significa para la agenda feminista y los derechos humanos? Voy a hablar por un momento en inglés para dar algunas indicaciones a nuestro público angloparlante antes de dar inicio al webinar. Hello, good morning. For the English speakers who are tuning in to our webinar, we do have simultaneous interpretation from Spanish to English. So you can go to the bottom of your screen and click on the interpretation icon, which looks like a globe, to hear the English. And you can also enable closed captioning if you so desire as well. And for the rest of the event, we will be speaking in Spanish. Thank you. Bueno, ahora sí, agradecemos y les damos la bienvenida a nuestras tres panelistas. Bueno, yo soy Stephanie Brewer, directora para México aquí en WOLA, la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos. Y nos acompañan hoy tres directoras y codirectoras de muy reconocidas organizaciones no gubernamentales feministas, defensoras de derechos humanos en México. Nos acompaña Rebeca Ramos de GIRE, el Grupo de Información en Reproducción Elegida. También nos acompaña Jessica Sánchez de Consorcio Oaxaca, una organización que, como indica su nombre, tiene su sede en el estado de Oaxaca, en el sur de México. Y también nos acompaña Maísa Uer de la organización X, Justicia para las Mujeres. Y estamos aquí porque el 2 de junio de este año, México va a celebrar elecciones. Son nuevamente las elecciones más grandes en la historia del país, con más de 20,000 cargos de elección, tanto a nivel federal, a nivel estatal y municipal, incluyendo la elección de la nueva persona, la presidenta del país. No podemos predecir el futuro, pero viendo las encuestas, viendo las tendencias, las principales fuerzas políticas del país, pues todo indica que a partir de este año México podría contar con su primera presidenta, ya que tanto la coalición del partido oficialista Morena, es decir, del gobierno actual, la llamada Cuarta Transformación, esa coalición postuló a Claudia Sheinbaum, está postulando a Claudia Sheinbaum como su candidata para la presidencia, y también la principal coalición opositora está postulando a la senadora Xochitl Gálvez. Entonces, eso nos plantea la pregunta: ¿qué significa para el país este hito en caso de contar con una presidenta? ¿Qué significa para los derechos en particular de las mujeres? Damos por sentado que la elección de una mujer a la presidencia se va a traducir en avances en la agenda feminista, o a lo mejor hay que complejizar un poco esa conclusión. Y tampoco queremos excluir del análisis los impactos y lo que significan las elecciones legislativas, las elecciones a nivel de los estados e incluso a nivel de los muchos municipios en el país. Entonces, pues para reflexionar sobre estos temas, vamos a empezar con un par de rondas de preguntas para nuestras panelistas y luego abrir al final a preguntas del público. En cualquier momento pueden ir poniendo sus preguntas en el chat, en el espacio de preguntas y respuestas del Zoom. Bueno, para empezar, entonces, la primera pregunta que queremos plantear es: ¿cuáles son algunos de los principales pendientes y tareas pendientes en la agenda feminista en el país que la próxima persona presidenta, las autoridades a todos los niveles, en realidad tendrían que abordar, tendrían que avanzar después de las elecciones? Y sabemos que son muchísimos temas, pero si cada quien a lo mejor en unos 5 minutos nos puede compartir algunos
reflexiones. ¿Qué tal si empezamos con Rebeca? Muchas gracias, Stephanie, y muchísimas gracias a Wola por organizar este espacio, y es un gusto para mí compartir esta sesión con Jessica, y con Maisa y con Stephanie. Y bueno, en términos de los pendientes de la agenda feminista en el país, me voy a enfocar un poquito pues más en términos de los derechos reproductivos, que es el tema que Gire ha venido trabajando durante su vida. Y yo diría que si bien en los últimos años ha habido un avance muy importante en términos de reconocimiento de algunos de estos derechos, como es el derecho al aborto legal y seguro, sobre todo en el campo de la jurisdicción, de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia y algunas reformas que se han hecho en los congresos de los estados, pues un primer pendiente sí es homologar esa regulación. Seguimos teniendo un país en donde en un estado interrumpir voluntariamente tu embarazo es considerado un delito, y en el otro hay la obligación por parte de las autoridades, de las instituciones de salud, de proveer esos servicios de manera gratuita, de manera segura y legal. Entonces eso nos pone en un espacio de pues inequidades y de una discriminación que están sufriendo las mujeres y las personas con capacidad en México. Y creo que también, aunque hemos avanzado mucho, es muy importante que pasemos a un modelo de despenalización total. Pero más allá de los cambios legislativos, que, insisto, ha habido avances muy importantes, yo diría que el principal reto en términos de salud reproductiva, de derechos reproductivos en el país, van en el sentido de la prestación de servicios de salud de manera universal. Estamos ahorita también en medio de un proceso de transformación del Sistema Nacional de Salud que es bastante confuso, en donde no necesariamente se está llegando a cubrir todas las necesidades de la población, y en la parte de salud reproductiva pues hay importantes rezagos que también se pueden entender en el contexto de la pandemia, pero otros que vienen desde una estructura que no ha puesto en el centro las necesidades de las personas que necesitan servicios de salud reproductiva. Entonces yo creo que en esa parte me parece que hay un pendiente enorme que no nada más le va a corresponder a la persona que está en la presidencia de la República, sino que es un esfuerzo muy estructural que implica a los diferentes ámbitos tanto del municipal hasta el federal, a los propios congresos en términos de presupuestos, de recursos necesarios para proveer esos servicios. Y el otro pendiente que toca con todo el tema de derechos reproductivos, diría que es el del Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Cómo tenemos que pasar de este entendimiento de que los beneficios de la seguridad social solamente le corresponden a aquellas personas que están en el sector formal laboral, y eso deja fuera a un número enorme de mujeres, sobre todo, que no trabajan o no trabajan de manera remunerada o trabajan de manera remunerada en el sector informal, y eso no les permite tener derechos como licencias de maternidad, estancias infantiles. Entonces yo lo pondría en esos aspectos. Muchas gracias, Rebeca. Y vamos a pasar a Jessica. ¿Qué nos dice? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación a Wola. Tengo aquí problemas con la computadora, entonces voy a hablar desde el teléfono. Y bueno, creo que en el matiz que pone Stephanie, yo diría, en realidad va a ser una mujer la presidenta, ¿no? Desde este lado de nosotras decimos, es una mujer porque en las encuestas, sea de un partido o de otro, las altas las llevan las mujeres, ¿no? Tendría que dar un giro el proceso para pensar que un hombre pudiese arribar a la presidencia. Entonces creo, al final del día, como ya una data histórica importante para el movimiento feminista, para el movimiento de mujeres, tocaba ya
una mujer en presidencia, ¿no? Entonces, este paso importante va a marcar un antes y un después en México. Sin duda alguna, organizaciones como Consorcio, que estamos en lo local, permanentemente mirando hacia lo nacional e internacional, miramos que es importantes en la agenda que tiene que marcar quien sea la presidenta. No es cómo garantizar el tema de la paridad como un tema fundamental y no de simulación. Y cuando nos referimos a esto es porque aquí lo hemos visto mucho como de se rellenan espacios con mujeres, pero no se les da el poder, la toma de decisiones y el manejo de los recursos. Y creo que eso es un punto fundamental de cómo se hace un gabinete paritario o un poco más que paritario, pero con mucha capacidad de decisión. En el tema de la violencia contra las mujeres, también creo que hay todo elemento pendiente de una parte importante de la autonomía de los estados, pero sin embargo, todo el tema de esa autonomía alentiza el aterrizaje de legislación, alentiza programas, ¿no? Y quiero mencionar así rápidamente, por ejemplo, todo el sistema de combate a la tortura, a la desaparición, que si bien es cierto, tenemos una ley general, al momento de irse a los estados, ahí empiezan las discrepancias, tanto políticas como económicas y operativas, ¿no? Entonces creo que ahí también tiene un desafío fundamental de cómo hacer el abordaje de las leyes generales, pero también cómo colocar el tema de la violencia como un indicador fundamental de una manera diferente de gobernar México, ¿no? ¿Y a qué me refiero a eso? A la cero tolerancia a la violencia, a la no justificación de los agresores, y cómo se hace una depuración real en el gabinete como las primeras señales a colocar de que no va a haber violentadores, hombres no pagando la pensión, son grandes, ¿no? Pero que al final del día, infancias y juventudes quedan limitados en su derecho a la alimentación. Por otro lado, nos parece que otro pendiente importante también es cómo poder hacer el abordaje nacional de terminar usar las reformas, que ya lo decía Rebeca, del tema del derecho a decidir, el derecho al aborto como otro gran tema. Jessica, estamos teniendo algunos problemas con el audio, entonces tal vez yo voy a mencionar los temas que estás planteando y regresamos en un momento. No sé si posiblemente se pueda solucionar el tema de la compu, pero bueno, Jessica está poniendo varios temas muy importantes sobre la mesa, desde la paridad, la representación de mujeres en el poder, pero destacando que el simple hecho de ocupar un espacio de poder siendo mujer no necesariamente significa realmente ejercer ese poder. También está planteando, obviamente, como prioridad la violencia contra la mujer. Mencionó también la implementación de leyes generales y, bueno, políticas contra la tortura, contra la desaparición, mencionó el derecho a la alimentación, y eso también creo que es importante decir cuando hablamos de la agenda feminista y de los derechos de las mujeres. Esa agenda no se limita a temas como la violencia contra la mujer en sí, sino en muchos de los problemas estructurales y prácticas violatorias de derechos humanos que vemos en el país, o prácticamente cualquier tema, cualquier política, va a tener un impacto diferenciado en las mujeres. Va a ser necesario un enfoque diferenciado para garantizar los derechos de las mujeres. Bueno, entonces vamos a pasar ahora también a escuchar las reflexiones de Maísa, porque si bien se han planteado ya una gama de temas, todavía faltan bastantes. Entonces, Maísa, ¿qué nos cuentas? Muchas gracias, Stephanie, muchas gracias a Bola pues a las compañeras para el espacio de intercambio que siempre son muy ricos.
De nuestra parte vemos como 2 a 3 temas prioritarios en la agenda que han sido pendientes en todo el sexenio, que son bastante importantes, pero concuerdo justo con Jessica en un primer punto, que es, en el caso que llegara una mujer a la presidencia, si bien es importante reconocer el simbolismo de por fin tener como ese tipo de evento por primera vez en la historia de la democracia mexicana, efectivamente, la llegada de una mujer no garantiza el acceso a una agenda feminista. La llegada de una persona que se identifique como feminista tampoco históricamente ha sido falta como una garantía. ¿Qué es una garantía? Creo que es muy importante lo que decía justo antes Jessica, es reflexionar sobre los cómo y con quién construimos esos programas, esas propuestas, esas agendas, ¿no? Entonces, desde ahí creo que un tema que para nosotras es de mucha preocupación, obviamente, es la crisis de violencia en México, el tema de la violencia de género, que si bien no viene desde ese sexenio, se ha agudizado en ciertos aspectos, pues actualmente entre 10 y 11 mujeres son asesinadas todos los días. 7 de cada 10 mujeres de más de 15 años reconocen haber experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de su vida. Esas son cifras del INEGI. Y frente a eso, muy pocas de esas mujeres acuden al Estado en búsqueda de una solución o en búsqueda de atención por diversas razones. Pero creo que uno de los factores principales, y eso sí ha sido una problemática histórica en México, es que la respuesta del Estado frente a la violencia de género ha sido paliativa. Está centrada en brindar atención cuando la violencia ya ocurrió, pero no contempla en la gran mayoría de los casos medidas que permiten que eviten que la violencia como reaparezca y que escale. Y pues en sí a esas políticas les han faltado una perspectiva de protección. E inclusive esas políticas con las fallas y las lagunas que tienen tampoco han sido una prioridad del Ejecutivo en los últimos 6 años. Como gran ejemplo de esto, pues el Programa Nacional para la Atención, Erradicación de la Violencia de Género se adoptó 3 años después del inicio del sexenio. Me parece gravísimo en ese contexto de crisis generalizado de violencia de género. Si no están enfocadas en proteger a las mujeres, entonces, ¿qué hacen las medidas que propone el Estado? Lo que hace el Estado es que gran parte de las medidas que propone, las acciones que propone, lo que ha hecho es alentar a las mujeres a denunciar. Y para muchas mujeres, la denuncia y el inicio de un proceso penal es una respuesta adecuada, pero creo que también hay que regresar en cifras muy graves del INEGI sobre el poquísimo número de mujeres que se acercan al Estado. Y eso me parece muy relevante porque concibiendo la violencia de género solamente como un delito que se tiene que combatir, realmente lo que estamos haciendo es poner toda la responsabilidad sobre su propia protección y sus procesos de acceso a la justicia en las mujeres, no en el Estado. Y para acceder a esos mecanismos de acceso a la justicia, pues necesitamos un sinfín de recursos psicoemocionales, económicos, como de conocimiento, que muchas veces las mujeres no tienen y el Estado no pone a su disposición. Entonces necesitamos pensar esas políticas de atención a la violencia desde una perspectiva que permita que las violencias no solo se atienden cuando ya se consumieron o cuando ya están a punto de escalar o ya escalaron a un feminicidio. Y eso me parece muy interesante porque esa visión de combate al delito como única manera de atender problemáticas sociales, el Ejecutivo en los últimos 6 años lo ha aplicado absolutamente a todas las temáticas, ¿no? Así vamos a combatir la corrupción, así vamos a combatir el tráfico de drogas, así vamos a combatir los temas que atentan al medio ambiente. Y ahí me refiero obviamente al aumento del número de delitos que ameritan prisión preventiva de oficio, pero también últimamente lo he estado utilizado para atender la problemática gravísima que existe en México de acceso a la justicia, ¿no? Entonces, efectivamente tenemos una grave deuda de acceso a la justicia en México. El 95% de los casos quedan en la impunidad, no reciben algún tipo de sentencia. En México, el 68% de las personas consideran que los jueces y las juezas son personas corruptas. Entonces se ven como que hay una lejanía muy fuerte del Poder Judicial hacia la ciudadanía. También nosotras hemos identificado en un estudio hace unos 4 años que en una muestra de 100 sentencias realmente las y los jueces no están utilizando la perspectiva de género como deberían y eso tiene impactos
tremendos en el acceso a la justicia de las mujeres. Por ejemplo, no acceden a mecanismos de protección, no acceden a mecanismos de reparación, tampoco hay medidas para dar seguimiento a esos mecanismos de reparación. Y frente a un Estado que no responde a las mujeres en situaciones de violencia, un sistema de justicia que tampoco responde a las mujeres en esas situaciones, se ha utilizado obviamente mayor número de delitos, pero también al ejército para resolver esas problemáticas. Y eso me lleva al tercer tema. Estas estrategias han tenido un impacto tremendo en las mujeres, y ahí me refiero al número de mujeres encarceladas en los últimos años. El número de mujeres encarceladas en México entre 2019 y 2022 ha aumentado de más de un 22%, y eso también tiene un impacto en términos de violencia estructural en la vida de las mujeres. Sin meterme en cifras que creo que ya son muy conocidas de violencias que viven las mujeres en contextos de detención, también creo que es muy importante decir que más del 60% de las mujeres en prisión considera que su estancia en prisión ha afectado sus posibilidades de conseguir un trabajo, entonces un ingreso, el 27.4% de reintegrarse a sus familias y comunidades, inclusive el 18% de las mujeres en prisión han pensado alguna vez en quitarse la vida. O sea, el uso de esas políticas tiene un impacto y genera violencias específicas contra ciertas mujeres. Entonces, desde estas agendas pendientes, cómo repensar de la mano de las mujeres en su diversidad la lógica de intervención del Estado sobre la seguridad, sobre la justicia y sobre la reinserción. Eso va a ser uno de los principales pendientes. Muchas gracias. Y sobre todo, muchas gracias por recordar que cuando hablamos de los derechos de las mujeres, estamos hablando precisamente de las mujeres en toda su diversidad, en diferentes contextos, como puede ser el caso de las mujeres privadas de libertad, como puede ser el caso de las mujeres indígenas, rurales, las mujeres trans, las mujeres en movilidad, ¿no? Y ahora sí, llegamos a la pregunta del webinar, habiendo identificado algunos de los grandes pendientes y temas estructurales que se tendrían que abordar ya, desde ahora, pero después de las elecciones. ¿Cómo ven las posibilidades de avanzar en estos temas ya con la llegada de una presidenta? Creo que hay varios enfoques posibles. Ya se ha mencionado que si bien es un momento histórico para el país, que no hay que minimizar el hecho de contar por primera vez con una mujer en la presidencia. Eso tampoco automáticamente significa avances en esta agenda. También pueden aportar reflexiones sobre cómo ven un escenario de un gobierno de Claudia Sheinbaum, de un gobierno de Xochitl Gálvez. Hay diferencias importantes entre las propuestas y las posibilidades que ven en materia de derechos de las mujeres. A lo mejor en algunos temas sí hay diferencias y en otros no tanto. Hay ciertos temas en donde a lo mejor haya habido retrocesos en los últimos años y ahora ven un momento, una oportunidad para avanzar. Y finalmente, nuevamente, la idea no es limitarlas a hablar de la presidenta, también pueden ofrecer reflexiones sobre el contexto local o legislativo. Bueno, son algunos de los enfoques posibles de sus reflexiones. No tienen que contestar todas esas preguntas, pero la gran pregunta es, pues, ¿cómo ven el futuro del país con la elección de una mujer a la presidencia? Y podemos ir a lo mejor en el mismo orden con Rebeca. Muy bien. Bueno, yo primero retomar lo que ya han dicho tanto Jessica como Maisa en términos de que definitivamente el que llegara una mujer a la presidencia en términos simbólicos y de visibilidades muy importantes, sí estaríamos frente a un momento histórico, pero eso no necesariamente nos garantiza una agenda en donde se atienda de manera adecuada las necesidades y el ejercicio de los derechos de las mujeres. Y creo que también eso, más allá de que llegue una mujer a la presidencia, tiene
tiene que ver con la estructura política de este país y la forma en la que se ejerce el poder político, ¿no? Más allá de que hay una persona que se identifica como mujer, la manera de hacer política que vivimos actualmente lleva a ciertas negociaciones, que eso se entiende y que es parte de la política, pero en donde en el centro no necesariamente tiene una prioridad, la prioridad que tendría que tener el reconocimiento de los derechos en general y el enfoque diferenciado y la necesidad de una perspectiva de género en ese reconocimiento y en ese poner las condiciones para un ejercicio efectivo de los derechos y en este caso de los derechos de las mujeres. Yo diría también que en términos, o sea, una de las cuestiones que me parece muy importante que se tendrían que cuidar y garantizar en los próximos años y que tiene un papel muy importante quien ocupe la presidencia de México es precisamente cuidar los balances y contrapesos en el ejercicio del poder político. En los últimos años hemos visto con mucha preocupación desde las organizaciones de la sociedad civil y en general desde la sociedad civil un detrimento a estas instituciones que implican un contrapeso a los poderes formales o incluso a los informales, como pueden ser los órganos constitucionales autónomos. Pienso en el INAI y lo que ha significado para las organizaciones de la sociedad civil, para los periodistas, el poder acceder a información pública, y ahí ha habido un golpeteo importante. Ni qué decir también de estos enfrentamientos que se han dado entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, en donde hemos en los últimos años, en las últimas décadas, también abierto, ¿no?, temas de reconocimiento, ejercicio de los derechos precisamente a través de las vías judiciales, y ahí es pues muy importante en términos de un Estado democrático el poder contar con este tipo de órganos. Pero a la vez creo que ha sido importante que en los últimos años también se ha visibilizado de manera, a mi parecer, correcta, las enormes desigualdades que existen en este país y que eso durante muchas décadas y en gobiernos anteriores no fue un foco en términos de la atención. Creo que aquí estamos de acuerdo en el diagnóstico, el problema han sido los cómo, y esos cómo tienen que ser democráticos, tienen que llamarnos y las organizaciones de la sociedad civil, pero más importante, como lo decía Maisa, las mujeres y las personas que al final del día van a ser beneficiarias de ese ejercicio de derechos políticos, económicos, culturales, civiles, tenemos que hacer parte de esas decisiones y que no venga en línea recta, jerárquica de un poder ejecutivo. Entonces, yo diría que sin lugar a dudas va a ser un momento histórico, hay que reconocerlos en términos también de representación y lo que significa para jóvenes, para niñas, ver a una mujer en el poder ejecutivo, pero eso definitivamente no nos garantiza el ejercicio de los derechos de las mujeres y tenemos que estar muy atentas a que los avances que hemos logrado en las últimas décadas no se pierdan, pero también haciéndonos cargo de las enormes desigualdades que han existido en este país. Gracias, Rebeca. Vamos a ver si ya escuchamos un poco mejor, yo creo que sí, a Jessica. Bueno, pues lamento mucho los inconvenientes del Internet. Pérdida, ¿no?, de los parámetros a colocar en el tema de para una mujer nunca es fácil gobernar por la condición de género, literalmente. Entonces creo que eso es un primer piso de cómo una mujer en sí va a poder poner su posición frente a un patriarcado que ha dominado históricamente la conducción del país. Entonces, ¿qué cosas podemos encontrar? Digamos, desde un tema de que no dejen que apueste a donde quiera apostar, que no le dejen determinar los presupuestos como sea, como una condición que hemos acompañado y documentado en el proceso de participación política per se en el país. Entonces, creo que ese es un obstáculo que yo vería. Sin embargo, también creo que va a ser bien importante
la prioridad que se le dé al diálogo con sociedad civil. O sea, yo creo que allí yo pondría como un elemento clave importante de hacer un giro, digamos, a la acción positiva de un nuevo gobierno encabezado por una mujer, es cómo retoma los aportes, ¿no? De la experiencia que tenemos desde la sociedad civil en la cantidad de temáticas necesarias para encauzar. Segundo, pienso que también es los presupuestos, ¿no? Por lo general se sabe que la negociación de presupuestos empieza una vez que ya sabes que ganaste y empiezas el proceso. Entonces esperaríamos como una buena señal que cambiaran las correlaciones de presupuestos y que pudiéramos ver presupuestos mucho más contundentes para el tema de acceso a la salud, para el tema de empoderamiento económico, que como claramente decías hace rato, es pensar en esas mujeres en todas las dimensiones, en todas las territorialidades y en todas las diversidades. Entonces creo que ahí tenemos cómo poder tener un gobierno, digamos, de una mirada diferenciada de país y con necesidades diferenciadas por territorios, pero también por problemáticas que se enfrentan en el país. La otra parte me parece que también es cómo adelantarse al tipo de violencia política que podrían enfrentar otras mujeres que, al igual que la presidenta, pudiese estar enfrentando la violencia política. Y recordemos que no solamente es que la ataquen en la calle o la descalifiquen, sino toda la obstaculización que hay para desempeñar su cargo, ¿no? Y que lo hemos visto que es como un síntoma muy fuerte del patriarcado intentando obstaculizar o poner parámetros de evaluación que no se colocaban con los señores, y eso empieza a generar mucho desprestigio. Entonces creo que ahí habría que mirar cómo se adelanta justamente, o sea, y hablando de los gobiernos y que vemos, yo decía, Claudia trae como un arropamiento de muchas feministas históricas y a mí me parece que no hay que echar en saco roto esa experiencia que trae de adelantarse a los escenarios para que garantice librarse como un poco los obstáculos naturales del patriarcado, por así llamarle, y empezar a paliarlos, ¿no? Creo que hay una parte importante de los tipos de gobierno que estaríamos esperando en una característica de una posición de izquierda, ¿no? O sea, Consorcio se concibe justamente como una organización feminista de izquierda y con mucho trabajo con los pueblos, comunidades y los movimientos. Entonces sí pensamos que ahí hay una parte que hay que estar muy pendientes, y yo por eso ponía como punto uno el diálogo y la vinculación que esperamos se abra, ¿no? Creo que ahí va a marcar cómo se reconoce la labor de defensa de derechos humanos, cómo se reconoce el tema de la acción de los movimientos sociales y, por supuesto, toda la agenda pendiente de las víctimas como un tema súper pendiente que tenemos. Entonces, me parece que para mí ahí estaría también, y otro reto que me parece marcaría un gobierno en esta nueva etapa es cómo tener un política pública, legislación, presupuesto con un enfoque de derechos, no en un enfoque asistencialista, no en un enfoque utilitario de las personas, sino justamente desde una línea de derechos humanos, porque ahí te cambia la narrativa, te cambia la posición, te cambia la percepción, y para mí esa sería una aspiración importante de lo que estaríamos pues un poco intentando visualizar de este nuevo gobierno. Creo que el tema de los diálogos para la transformación está siendo un ejercicio interesante también de ir viendo este tipo de agendas desde la cultura, la salud, desde las deudas pendientes con las mujeres, por citar algunos de los temas que están en la mesa, pero también esperamos que no se quede como la minuta, que está muy buena, que tiene ya el diagnóstico, pero luego no se concreta el tema, ¿no? Y pienso que también hay temas fuertes con el tema de criminalización a protesta social. Siguen habiendo prisioneros políticos que no se liberaron durante el sexenio que está concluyendo, y que sí es importante retomar los mecanismos de liberación para aquellos y aquellas que fueron criminalizadas por su labor en defensa de derechos humanos. Creo que también el tema de los mecanismos de tortura está pendiente. Entonces hay una agenda grande de derechos humanos que está sobre la mesa y que esperaríamos sea retomada como agenda de primer orden en este momento, ¿no? Y la sensibilidad que se puede interpelar a una posición de izquierda, ¿no? A una posición sensible, y que justamente nos permita abrir una brecha que está pues cerrada, para poder seguir incidiendo
en las cosas que tenemos tiempo y experiencia, diversos referentes de las organizaciones civiles, movimientos sociales y también compañeras y compañeros de la academia, ¿no? Muchas gracias por plantearnos en un tiempo además muy breve una amplia gama de temas muy importantes. Antes de pasar a la última intervención, un recordatorio para el público. Si tienen preguntas, pueden ya ir subiendo en el chat de preguntas y respuestas sus preguntas y en unos minutos vamos a llegar a las preguntas. Pero primero, bueno, Maísa, ya tienes la última intervención en esta ronda. Se ha planteado una agenda ya amplia, pero ¿qué es lo que va a pasar si nos imaginamos en el año 2025, ¿no? Por decirlo, vamos a ver avances en estos temas, depende de quién gane, ciertos temas sí, ciertos temas no. ¿Qué piensas? La verdad es que nosotras consideramos que hay más, o sea, lo que veo son mucho más incógnitas que digamos como escenarios posibles. La verdad es que nos deja un poco ese sexenio con muchas preguntas y esas preguntas, un poco como lo decían las compañeras, pues las personas que gobiernan tienen que hacer cierto tipo de negociaciones que no solamente las afectan a ellas, sino que las heredan, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de escenario va a heredar la persona que vaya a llegar a la presidencia? Eso es una de las incógnitas y obviamente va a impactar su posibilidad pues, de cambio en todos los sentidos. Una de las incógnitas para nosotras pues, es el tema, obviamente, del poder militar, que impacta en todos los ámbitos de la política pública, pero también tendrá mucho que ver con los escenarios que se presenten en el Congreso y a nivel de los estados. Entonces, en este escenario que para mí es bastante todavía opaco, como que no se puede pintar, ¿qué debemos de ver las feministas como puntos positivos o qué se tendría que hacer para poder hacer avanzar como parte de esta agenda muy amplia que se ha estado pintando justo con las colegas en ese espacio? Y creo que ahí lo primero o lo que me parece muy importante es que el feminismo debe ser una herramienta que mire la desigualdad. Es una herramienta que tiene que permitir construir colectivamente propuestas que reviertan situaciones, o sea, relaciones de poder asimétricas, ¿no? Y desde ahí, ¿cómo construimos esas propuestas? ¿Cómo usamos el poder de una manera diferente? Y creo que ahí hay una gran oportunidad para quien sea que vaya llegando al nivel que sea, tanto a nivel federal como en los estados, de aprovechar una oportunidad de abrir el espacio a organizaciones, colectivas, redes, diversos liderazgos que han sido excluidos del diálogo público en los últimos 6 años, ¿no? Y ahí obviamente me refiero a organizaciones feministas, pero también a organizaciones de mujeres que no se identifican desde los feminismos organizaciones o representaciones de grupos que han sido excluidos de la atención del Estado en términos de atención a la violencia, en términos de acceso a la justicia. Y ahí me refiero a las juventudes, a las personas indígenas, personas con discapacidad, personas trans, movimientos amplios de víctimas. Entonces, abrir ese diálogo, una escucha activa con todos esos movimientos desde diversidad de espacios, obviamente no solamente desde la Ciudad de México, no solamente para que juntas identifiquemos cuáles han sido los problemas, por ejemplo, para acceder a la justicia, pero para construir juntas las soluciones y que esta escucha se traduzca en una institucionalización de la participación de esos grupos diversos que han estado excluidos de la atención del Estado por mucho tiempo. Y ahí me refiero en que pues no solamente se abran esos espacios en momentos de campaña, en el momento donde se están sometiendo al voto, la participación de la ciudadanía va mucho más allá del ejercicio del voto. Entonces, ¿cómo hacer que sociedad civil o la ciudadanía pueda participar en el diseño de nuevas políticas, puedan participar en el monitoreo de esas políticas, puedan dar retroalimentación sobre la calidad de sus servicios, puedan recibir una devolución del Estado sobre las medidas que se van a tomar conforme a esta retroalimentación permanente, ese diálogo permanente que se pueda dar con la ciudadanía? Estos han sido temas, como bien lo decía Rebe, que se han fragilizado muchísimo en el último sexenio y lo queremos ver institucionalizado en todos los poderes, en todos los niveles. Y así
para ir caminando juntas hacia otra lógica, lo decía, otra visión de lo que tendría que ser la atención, la lógica de intervención del Estado en términos de justicia, en términos de seguridad, en términos, por ejemplo, de reinserción social de las personas. Para nosotras, por ejemplo, una visión de justicia feminista, pues es un sistema de justicia que obviamente parte desde las necesidades de las personas, y parte desde las necesidades tomando en cuenta que pues existen desventajas económicas, asimetrías de conocimiento, condiciones de discriminación que enfrentan dificultades para hacer valer sus derechos o defenderse. Y eso es lo que tiene que atender un sistema de justicia, no conflictos. Tiene que revertir esas situaciones de desventajas. Entonces, ¿cómo construimos junto con movimientos muy amplios esas nuevas ideas de cómo tiene que ser la justicia? Esas nuevas ideas de cómo tendría que ser la seguridad más allá de una política de pacificación, que es lo que se nos ha estado vendiendo desde 3 sexenios. La seguridad no es la ausencia de delitos. ¿Cómo proponemos nuevos incentivos al sistema de justicia y retiremos los militares de las calles militares que están generando más violencias hacia las mujeres, hacia diversas comunidades, y pensamos cuál sería una perspectiva de seguridad desde los feminismos, desde las mujeres, desde los grupos que han sido excluidos también de la construcción de la seguridad centrada en las personas? ¿Cómo alejarnos de una lógica de seguridad que tenga que ver con una disminución del número de investigaciones por ciertos delitos, ¿no? Cómo protegemos la vida de las mujeres y no solamente nos enfocamos en delitos, en atender y combatir delitos. ¿Cómo nos alejamos de esta lógica de guerra? Eso lo tenemos que construir todas juntas. Muchas gracias. Ahora sí, esperamos sus preguntas. Hasta ahora creo que no han llegado preguntas, pero estamos abiertas y mientras tanto, yo sí quisiera pues, aprovechar el control del micrófono y la presencia de ustedes para hacer una pregunta de seguimiento, porque varias mencionaron el papel de la sociedad civil. Y quería preguntar en particular por un tema que es de mucha preocupación actualmente, es la situación de defensoras de derechos humanos. Defensoras entendidas en un sentido muy amplio. Obviamente, pues aquí en este webinar están presentes defensores de derechos humanos. Pensamos en las organizaciones, en las ONGs, cuando pensamos en sociedad civil, pero también pensando en comunidades que están defendiendo, por ejemplo, sus derechos, sus territorios. Pensamos en familiares, en el movimiento de familiares de personas desaparecidas, que justo en días pasados hemos visto nuevamente ejemplos terribles de agresiones, de asesinatos, de desaparición de mujeres que están buscando a sus seres queridos desaparecidos, y que de todas formas, independientemente de los actos de violencia y de riesgo, están muchas veces buscando en condiciones de mucha precariedad. La situación de las violencias diferenciadas, las formas diferenciadas que se dan para tratar de silenciar, intimidar, agredir a mujeres defensoras o a personas que están defendiendo tal vez los derechos de las mujeres, la agenda feminista. En este sexenio, pues ya hemos visto que la relación y el discurso, por ejemplo, del presidente hacia personas defensoras ha sido de no aceptar críticas, de atacar, de tratar de deslegitimar. Se ha referido al movimiento feminista también, tratando de deslegitimar algunas de sus acciones. Entonces, bueno, nos gustaría pensar que con el cambio de gobierno tendría que abrirse una oportunidad, ojalá, de revertir algunas de esas tendencias y avanzar. Pero no sé si tengan reflexiones específicamente sobre ese papel de las defensoras, las políticas que se tendrían que impulsar y cómo ven las posibilidades ahora con las elecciones. Y está llegando también, bueno, pueden ir pensando en esa, ha llegado también una pregunta del público que dice, gracias. ¿Qué opinan de la participación de las organizaciones de la sociedad civil con voz y voto en el Observatorio de Participación Política en los Estados?
pues actualmente solo participan con voz. ¿Significaría esto un elemento más para atender las violencias políticas contra las mujeres por razones de género? Que es una pregunta que llega de Mayra de Baja California. Entonces, si también tienen reflexiones sobre eso, la participación, si tendría que ser con voto más activa en observatorios de políticas en los estados. Y podemos seguir con el mismo orden de panelistas, si les parece. Yo creo que mi reflexión va en torno precisamente a esto que ya hemos venido comentando, de que definitivamente esta nueva administración federal, este recambio en un número importantísimo de puestos de elección popular, sí tiene que verse como una oportunidad para fortalecer o crear en aquellos espacios en donde no ha habido un diálogo y en aquellos en donde sí ha habido un diálogo, fortalecer esos diálogos, pero también ese entendimiento de que el Estado no se limita al gobierno ni a las posiciones de política, sino que el Estado y parte de esas soluciones que nos aquejan a todas como sociedad tiene que entenderse también con la participación de la sociedad a través de las organizaciones, a través de los colectivos, a través de las personas que han vivido violaciones a sus derechos humanos. Y en ese sentido, sí me parece que hay un reto importantísimo que quizás también es un momento para repensar algunas formas en términos de ese diálogo y de esa interacción, que no toda se agota, por ejemplo, en comisiones de política gubernamental, que sin lugar a dudas en algún momento han sido un espacio, pero que en algunos momentos también acaban siendo espacios en donde se simula un diálogo y no existe este diálogo real. Entonces, me parece que por ahí tendríamos que estar pensando en estas nuevas formas, pero sí que quede claro para quienes están ejerciendo el poder público que no es una concesión gratuita, que no es un favor el que escuchen a las organizaciones o que escuchen a las víctimas, sino que es parte del ejercicio democrático y es parte de sus obligaciones como servidoras y servidores públicos. Jessica. Que yo creo que la aspiración de este momento justamente es, uno, el reconocimiento del aporte, ¿no? Hemos dicho, gobiernos van, funcionarios van y vienen, hay un trabajo de continuidad histórica también desde la sociedad civil, y cuando me refiero a la sociedad civil me refiero a las defensoras, defensores de tierra, territorio, de pueblos, de mujeres, en toda esa diversidad que implican los derechos humanos. Entonces creo que una primera cosa es cómo replantear esa percepción del aporte político estratégico que hace la sociedad civil, ¿no? Ese para mí es como una primer premisa en este salto que vamos a dar a otro momento del país, y que decimos, sin poner demasiada exigencia o expectativa no puesta en los gobiernos masculinos, sí como apelando a la sensibilidad de este nuevo momento, ¿no? Porque efectivamente no es lo mismo que gobierne un hombre o una mujer. Eso lo tengo clarísimo al estar aquí acompañando en los municipios o en espacios donde sí se abren otros tipos de interlocuciones. Entonces me parece que también la sensibilidad de esa vida de mujer en un momento determinado también da una sensibilidad que no se puede interpelar cuando se ha venido de un privilegio desde el patriarcado, que no entienden muchas cosas, ¿no? Y porque no las han vivido también, más allá de porque hayan estudiado o no, sino hay un tema de la vivencia misma, que creo que ahí tenemos una oportunidad. Y siento que justamente el tema de cómo se hace más eficaz y eficiente la participación de la sociedad civil es importante, ¿no? Y creo que ahí justo decían del observatorio de la participación ciudadana, pero creo que es más allá de eso. O sea, se avanzó durante mucho tiempo con participación de consejeros y consejeras ciudadanas,
en comités, digo, en el tema de la alerta de género, que es todo un tema pendiente, donde también participa, pero efectivamente creo que la aproximación en un primer momento fue de voz, en algunos espacios se alcanzó el voto, entonces creo que ese también sería un reto importante de cómo se coloca esa nueva perspectiva o acción de los defensores y defensoras. Justo cambiando esa perspectiva es como creo yo podemos entrar a lo que planteabas de qué pasa con todo el tema de la criminalización, el encarcelamiento, la obstaculización de la labor, ¿no? O la protección en un momento determinado. Entonces creo que para mí una primer señal de no poner en vulnerabilidad a quienes hacen la defensa de derechos humanos es justamente validar y reconocer los aportes, porque el no validar y no reconocer pone vulnerables, ¿no? Entonces creo que allí yo diría, esa es una otra clave que yo le pondría a esta nueva etapa, porque justamente el tema de estar subsanando una serie de no acciones por parte de aparatos del Estado ha implicado demasiado riesgo, ¿no? Y ha implicado demasiado riesgo porque efectivamente las últimas noticias de estas 2 semanas pues han sido asesinatos de madres buscadoras, de defensores, ¿no? Aquí en Oaxaca la semana antepasada tuvimos 15 detenciones de defensores de diversa naturaleza, ¿no? Y toda la parte de la criminalización en la zona del Istmo de Tehuantepec también, que está tremenda, y que lamentablemente es difícil la interlocución, ¿no? Frente a una posición de acallar las voces que tienen una opinión diferente. Y yo creo que ahí viene otro ejercicio importante para la nueva presidencia, que es el diálogo y la escucha de la crítica, ¿no? De la crítica, que creo que no es, que se ha malentendido el tema de la opinión, la evaluación, el estudio, como es un ataque, ¿no? Y creo que ese es otro cambio que tendría que haber en esta nueva manera de dialogar, en el sentido de tomar las opiniones, abrir las mesas para contextualizar y entender todo lo que se plantea, porque decía, la sociedad civil tiene años trabajando. Entonces, cuando hacemos planteamientos, no nos los estamos inventando, no estamos que esa noche soñé y se me ocurre algo, o sea, venimos acompañando, discutiendo, analizando, y creo que ahí vendría para mí como pegando el tema del reconocimiento de la labor, el tema de cómo también aminorar la criminalización y los ataques en un sentido, ¿no? Y que justamente las violencias mismas que vivimos las mujeres también se acortarían con estas narrativas desde la parte alta de presidencia, ¿no? Aquí en Oaxaca tuvimos una experiencia de un hombre que estaba ejerciendo violencia sexual en vía de chats a un grupo de mujeres indígenas, y cuando se le hace la interpelación al gobernador dijo, pues yo no sé, pero es un buen trabajador. Y no le hizo nada. Y pedimos destitución, le alegamos incumplimiento de la ley orgánica y dijo no. Eso deslegitima. Y no solamente deslegitima una imagen política de Estado, sino también manda mensajes muy contundentes a los agresores de impunidad. Y ahí es donde creo que hay otro elemento clave de cómo en el gabinete no incursionan hombres que tengan antecedentes de violencia contra las mujeres, porque ahí como se desbalaga la credibilidad y la imagen de que vamos a ir con todo contra la violencia hacia las mujeres. Entonces, creo que yo dejaría estas claves también como elementos que nos parece pueden ser nuevos visos de cara a replantearnos una nueva relación del Estado y la sociedad civil. Gracias. Vamos a agregar, aquí ha llegado otra pregunta del público. Dice, en más de la mitad de los estados en México hay alertas de violencia de género y hay infinidad de temas que atender. Desde su punto de vista, ¿cuáles temas serían la prioridad para este nuevo gobierno? Entonces ahí se agrega si, bueno, para Maísa o también después quien tenga reflexiones, no sé si incluso conozcan propuestas concretas de las candidatas en materia de las alertas de violencia de género o en general para abordar la violencia de género, ¿no? Pero Maísa, te escuchamos. Muchas gracias. Pues sobre ese tema, creo que es muy importante lo que decían las compañeras sobre la necesidad de repensar ese diálogo con sociedad civil desde el Estado, no como un ataque permanente a sus propuestas, sino también como una manera de abonar al diagnóstico y de construir juntas. Y no siempre va a haber acuerdos. O sea, hay una diversidad de posturas, hay una diversidad de problemáticas. O sea, las crisis en general en México son muy altas y son diversas. Entonces, hay que acostumbrarse a que
o sea, el diálogo social también implica conflicto, implica desencuentro y es parte de la vida democrática. Entonces, ¿por qué? O sea, me voy a enfocar solo en el tema como de violencia, porque es importante escuchar a las organizaciones en temas de violencia de género, más allá de que las mujeres podamos opinar sobre las políticas que nos afectan, que creo que eso es lo primero. Nosotras somos quienes usamos esas instituciones, nosotras somos quienes acompañamos frente a esas instituciones, por eso es importante pues escuchar diversas experiencias para construir soluciones conjuntas. Pero en un término muy concreto, en México, de las poquísimas mujeres que deciden acercarse a algún tipo de institución o ente para recibir información o algún tipo de acompañamiento por temas de violencia de género, eso de acuerdo al INEGI, el 10% se acercan a organizaciones de la sociedad civil. Y creo que eso es muy importante porque sobre todo a nivel local, el Estado no es el único que brinda servicios en temas de violencia de género y de hecho muchas veces no es la primera opción de las mujeres. Las organizaciones sí han sido una opción de acompañamiento, de atención sin esa preocupación de ser revictimizada, inclusive de recibir protección. Me refiero, por ejemplo, a la red de refugios. Muchos refugios no han sido operados por el Estado. La sociedad civil ha sido una colaboradora en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿por qué no sentar a las organizaciones que también brindan atención, que tienen información de primera mano sobre los obstáculos que viven las mujeres en el momento de recibir una atención adecuada, pero también en el momento de acceder a la justicia, para construir juntas soluciones? Un poco desde ahí pensamos esa colaboración y por supuesto que es relevante en temas de violencia de género, pero sobre todo, por supuesto que tiene que ir mucho más allá del uso de la voz. Nosotras consideramos que la participación se tiene que dar como desde varios ámbitos. Primero, en ese diálogo entre sociedad civil, el Estado, pues tiene que haber, obviamente, participación en mecanismos de diálogo, tiene que haber transparencia, pero también tiene que haber, o sea, se tiene que ver desde perspectivas de co-creación y de colaboración. Cuando hablamos de colaboración, hablamos también de repartir responsabilidades, ¿no? O sea, como que tomando en cuenta que, por ejemplo, organizaciones brindan servicios en materia de violencia de género, cómo homogeneizar esta atención para que las mujeres en cualquier espacio que puedan buscarla vivan el más alto estándar de protección, de atención que pueda existir, ¿no? ¿Cómo hacemos parte esas organizaciones que tienen esa experiencia desde la atención de procesos de capacitación en otros ámbitos, por ejemplo? Pero también co-creación, me refiero a cómo construimos juntas soluciones desde los distintos ámbitos de expertise, por supuesto desde el Estado, pero también desde quienes no son parte del Estado, pero sí brindan esa atención, y desde las mismas mujeres que han vivido violencia, que han sobrevivido violencia. Entonces, creemos que la participación no es sola, la participación sí se tiene que acompañar de esa transparencia, de esa rendición de cuentas, de esos espacios de co-creación, de esos espacios de colaboración para ir avanzando juntas hacia pues agendas, propuestas que abarquen justo las vivencias y las necesidades de las mujeres. Y en el tema específico de la segunda pregunta sobre el tema de las alertas de género, creo que es un muy buen ejemplo de muchos espacios donde como bien decía Jessica, en algunos casos hay participación, en algunos casos puede que haya ocurrido como más un tema de transparencia, es un espacio como de rendición de cuentas, pero al final de cuentas también es muy difícil dar como de manera general un par de propuestas de prioridades en temas de alerta de género, porque las alertas de género están construidas desde las necesidades específicas de los territorios en cierto tiempo y con ciertos fenómenos de violencia. Entonces son muy diversas. Y creo que uno de los principales retos de las alertas de género es que no tienen una meta. Difícilmente podemos medir cómo está impactando las alertas en la vida de las mujeres, y ese problema también es un problema que ha tenido el Estado. De nuevo, ¿cómo medimos una mejora en la calidad de vida de las mujeres, una mayor seguridad de las mujeres, más allá del número de carpetas de investigaciones que se inician por delitos que tengan relaciones con violencia de género? Porque siempre caemos en esos mismos diálogos. Bueno, entonces, aumenta el número de investigaciones porque por fin la fiscalía es más confiable o porque ya hay un fenómeno mucho más fuerte de violencia, ¿no? Entonces, ¿cómo buscamos incentivos que nos permitan ir midiendo que las mujeres se sienten más seguras, que viven menos riesgos, que viven riesgos diferentes, tal vez un poquito más bajos? Entonces, creo que desde ahí necesitamos cambiar nuestros indicadores, nuestros incentivos como
como Estado para ir caminando hacia ahí. Eso ha sido uno de los principales problemas de la alerta de género, porque como se ha utilizado como un símbolo político de atención al tema de la violencia de género, pero parece que no termina de concretizarse en institucionalización de buenas prácticas de Estado para prevenir, para proteger a las mujeres y para garantizar el acceso a la justicia. Gracias, se nos ha acabado el tiempo, pero les queremos dar las gracias porque nos han planteado un programa sumamente completo. Creo que si la meta del espacio fuera contestar la pregunta, ¿qué va a pasar después de las elecciones? Pues todavía no tenemos la respuesta, pero yo creo que la certeza que tenemos es que va a ser muy importante seguir, bueno, en contacto con ustedes, seguir impulsando estos temas, porque también quiero decir que es importante siempre estar planteando e impulsando estos temas, no solamente ahora en el momento de las elecciones, igual que alguien dijo, ¿no? La democracia no se limita al ejercicio electoral y la defensa de los derechos humanos y de las mujeres, pues obviamente tampoco. Así que muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan y pues, nos vemos en el próximo webinar.